¿Crees que podrías sobrevivir 72 días en la oscuridad absoluta de una mina abandonada, alimentándote de insectos para vengarte de quien intentó enterrarte viva? Eso hice yo, Thaisa Montezuma, cuando mi jefe, Cayo Vasconcelos, me llevó a una mina en Itabira y me dejó allí para morir, sin imaginar que el sangre de mineros que corre por mis venas me mantendría viva para regresar y destruir todo lo que él había construido. La oscuridad de aquella mina era tan densa que en los primeros días no podía ver ni mi propia mano frente a mi rostro. El silencio, roto solo por el goteo del agua en las filtraciones y mis propios gritos, me envolvía como una tumba. Nadie me escucharía, lo supe pronto. Nadie, salvo los ratones y escorpiones que se convirtieron en mis compañeros y, más tarde, en mi alimento. Perdón por empezar con algo tan fuerte, pero así fue mi vida en aquellos días. Soy Thaisa Montezuma, aunque aquí en Montes Claros todos me llaman Doña Thaisa. Tengo 78 años. Nací y crecí en Itabira, tierra de mineral y poesía, pero hoy vivo en esta casita sencilla, con una galería donde paso las tardes tomando un café colado, como solo los mineiros sabemos hacer. Llegué a Montes Claros tras el caos con la minera Serra Azul, pero eso es para más adelante. Ahora estoy aquí, en mi galería, viendo a los niños correr por la calle, el sol calentando mi piel, mientras pienso en quién me estará escuchando desde algún rincón de Brasil. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es ahí? Cuéntame en los comentarios, porque esta historia, este secreto que guardé por años, merece ser compartido. ¿Te imaginas estar 72 días sin ver el sol, sin saber si vivirás otro día? La vida, hijo, a veces te pone en situaciones que ni las novelas se atreven a inventar. Hoy mi vida es tranquila. Me levanto temprano, cuido mi pequeño huerto de plantas medicinales en el patio trasero. Ruda, romero, boldo, hierba limón, incluso albahaca para sazonar la comida. Lo aprendí de doña Quilja, la curandera que me salvó tras salir de la mina. Los domingos, después de la misa, me siento en mi mecedora a tejer, viendo programas en la televisión. Parece mentira comparar esta calma con la mujer que fui, cazando pruebas contra uno de los hombres más poderosos de la región, viviendo bajo un disfraz, arriesgándolo todo. Mira estas manos, llenas de venas saltadas, callosas por el trabajo de toda una vida. Nadie que me ve, una ancianita tejiendo o regando plantas, imagina que estas manos abrieron paso entre rocas para escapar de una muerte segura, o que hurgaron en documentos confidenciales para derribar un imperio de corrupción. La gente no sabe los secretos que cargamos dentro. Todavía trabajo un poco, ¿sabes? Las empresas mineras de la región me llaman como consultora informal para revisar la seguridad de las minas. Dicen que tengo un ojo de águila para detectar fallos. Lo aprendí de la peor manera posible. Mi familia siempre estuvo ligada a la minería. Mi padre, Jerónimo Montezuma, mi abuelo, mi bisabuelo, todos trabajaron bajo la tierra, extrayendo el sustento de las entrañas de Minas Gerais. Los Montezuma conocemos la tierra por dentro y por fuera, decía mi padre con orgullo. En Itabira, ser mujer significaba ser esposa o hija de minero, pocas veces más. Pero yo, terca desde niña, rompí esa regla.
Fui la única mujer en mi curso técnico de contabilidad y luego la única en el departamento financiero de Serra Azul. Thaisa es buena con los números, decían, sin imaginar cuánto les costarían esos números. Mira esa caja de madera en la estantería con flores talladas. Allí guardo las pruebas que reuní contra Cayo Vasconcelos, el dueño de la minera, papeles que harían temblar a cualquiera, nombres de políticos, jueces, empresarios, con fechas, valores, favores intercambiados. Esos documentos valieron más que el oro cuando llegó la hora de la justicia. A veces me pregunto si valió la pena 7 años viviendo como otra persona, con miedo a ser descubierta, mi hija Caroline creciendo, creyendo que la abandoné, pesadillas que aún me despiertan, pero luego pienso en los trabajadores explotados, en las familias que perdieron a sus seres queridos por la codicia de Cayo, en Gabriel Rodríguez, cuyo cuerpo encontré en la mina, y sé que lo haría de nuevo. Parece locura, ¿verdad? Una mujer enfrentando sola un sistema corrupto. Pero la rabia, cuando es justa, tiene una fuerza que no imaginas. La injusticia, cuando es tan grande, o te aplasta o te hace levantarte. Y yo ya había sido aplastada una vez en esa mina. No dejaría que ocurriera de nuevo. Mi abuela decía, quien ve la muerte de cerca pierde el miedo a vivir. Algunos me preguntan si siento remordimiento. No solo cayó Cayo, también su hijo Ricardo, que traicionó a su padre para tomar el negocio. Otros 15, entre políticos y empresarios, vieron sus vidas destruidas. Pero pienso en las viudas de los mineros, en los hijos sin padres, y el remordimiento se desvanece. La justicia no es venganza, pero a veces caminan de la mano. ¿Qué me ayuda a dormir? Mirar por la ventana y ver Montes Claros, tan distinta de Itabira. Aquí el cielo es más abierto, el aire menos polvoriento. La gente no carga esa tristeza de quienes saben que deben enterrarse vivos para ganarse el pan. Es como si hubiera escapado no solo de la mina, sino de un destino entero trazado para mí. El reloj en la pared dice que ya hablé mucho, pero esto apenas comienza. Aún no conté cómo una contadora descubrió un esquema de millones en sobornos, contrabando de piedras preciosas y condiciones de esclavitud, ni cómo sobreviví en la oscuridad, luchando contra la locura. Prepárate un café, porque esta historia es larga y dolorosa. Nací en Itabira en 1947, cuando la ciudad vivía y respiraba minería. El polvo de mineral estaba en todas partes, en las calles, las casas, la ropa en el tendedero. La Vale do Río Doce dominaba todo, y alrededor empresas como Serra Azul crecían. Las mujeres teníamos pocas opciones: maestras, costureras, enfermeras o amas de casa. Cuando dije que estudiaría contabilidad, mi madre casi se desmaya. Eso es cosa de hombres, hija, te quedarás soltera. Pero yo, terca, insistí. Fui la única mujer en mi curso, ignorada por profesores, burlada por compañeros, estudié bajo lamparinas, porque la luz fallaba. Me gradué con las mejores notas, para sorpresa de todos. En 1965, perdí a mi padre en un derrumbe en la mina. Tenía 18 años. Dijeron que fue una fatalidad, pero luego supe que la empresa ignoró advertencias
sobre grietas. Mi madre, destrozada, murió un mes después. Me quedé sola, sin familia, en una ciudad donde una mujer soltera valía poco. Vendí la casa familiar y alquilé un cuartito sin ventanas en casa de doña Ifigenia, una viuda. Vivía con lo justo, pero terminé mi curso. En 1967 conocí a Mateus, hijo de un capataz de Serra Azul. Era alto, de ojos verdes, con un hablar tranquilo que me enamoró. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con pastel de maíz y refresco. Pensé que había encontrado mi refugio, pero la vida tenía otros planes. Mateus cambió tras la boda. La bebida lo transformó en alguien violento. Cuando quedé embarazada de Caroline, me acusó de atraparlo. Aguanté por la niña. Caroline nació en 1970 y por un tiempo Mateus fue un padre amoroso, pero la bebida lo consumió. Una noche borracho, rompió todo en casa y me empujó contra la pared. Tomé a Caroline y me encerré en el cuarto, temblando. Al día siguiente se fue, llevándose el dinero que guardaba, nuestras ropas, incluso su alianza. Dejó una nota. No nací para esto. Nunca supe más de él. Me quedé sola, con una niña pequeña, sin tiempo para llorarlo. Conseguí trabajo en un almacén, llevando a Caroline en una canasta bajo la mesa. Trabajaba de día y bordaba de noche, durmiendo apenas. En 1974, el almacén cerró. Desesperada, vi un anuncio de Serra Azul buscando una asistente de contabilidad. Me presenté ante Cayo Vasconcelos, un hombre imponente de unos 50 años. Sorprendido de ver a una mujer, dudó, pero mencioné a mi padre. Jerónimo Montezuma, un buen hombre, dijo. Me contrató. Empecé como auxiliar, pero mi habilidad con los números me llevó a ascender rápido. En un año era contadora junior, manejando balances que otros tardaban días en cerrar. En 1976 noté irregularidades, pagos duplicados, empleados fantasma, facturas falsas. Anoté todo en un cuaderno escondido. No eran errores, sino un sistema de desvío de millones de cruzeiros. Una noche encontré una carpeta olvidada con reportes del sector G, una zona inexistente oficialmente donde se extraían diamantes ilegalmente. Era contrabando, explotación, un crimen mayor. Necesitaba pruebas, alguien que confirmara mis sospechas. Entonces conocí a Gabriel Rodríguez, un ingeniero de minas que también sospechaba. Juntos empezamos a reunir evidencias, sabiendo que arriesgábamos todo. ¿Crees que la traición de un jefe poderoso puede convertir a una mujer común en una sombra vengadora, dispuesta a arriesgarlo todo por justicia? Eso sentí cuando descubrí que Cayo Vasconcelos, el dueño de la minera Serra Azul, no solo estaba robando millones, sino también explotando a trabajadores en condiciones inhumanas. Y supe que debía detenerlo, aunque eso significara enfrentarme a un imperio de corrupción. Mi vida en Itabira, tras la desaparición de Gabriel Rodríguez, el ingeniero que compartía mis sospechas, se volvió un campo minado. Gabriel y yo habíamos estado recolectando pruebas contra Serra Azul durante meses, pero su repentina ausencia me dejó sola, con un miedo que me apretaba el pecho. Pidió la baja y se fue de la ciudad, decían en la empresa, pero yo sabía que no era cierto.
Gabriel no se habría ido sin avisarme. Habíamos planeado encontrarnos ese domingo para finalizar nuestro expediente de denuncias. Su pensión aún tenía sus pertenencias, libros, ropa, documentos. Algo terrible le había pasado y mi instinto me decía que Cayo estaba detrás. La noche en que Gabriel no apareció, no dormí. Me quedé mirando el techo de mi casita, con Caroline, mi hija de 5 años, durmiendo a mi lado. La idea de que Cayo pudiera haber descubierto nuestras pesquisas me aterraba. ¿Y si venía por mí? ¿Qué sería de Caroline? Pero también pensaba en mi padre, muerto por la negligencia de una minera, y en los trabajadores del sector G, atrapados en condiciones de esclavitud. No podía quedarme callada. Decidí seguir adelante sola, con más cautela, escondiendo documentos en el forro de la ropa de Caroline, donde nadie los buscaría. Trabajaba en el departamento financiero de Serra Azul, revisando balances, facturas, registros. Cada día encontraba más pruebas, pagos a empresas fantasmas, transferencias a cuentas en el extranjero, nombres de políticos y jueces en cuadernos que Cayo creía seguros. Todo apuntaba a un esquema de millones de cruzeiros, con diamantes extraídos ilegalmente del sector G, una zona que no existía en los planos oficiales de la mina. Gabriel me había dicho que allí trabajaban hombres reclutados de pueblos pobres, viviendo como esclavos, sin contratos, sin derechos. Algunos desaparecían si protestaban. Su destino, temía, era el mismo que el de Gabriel. Cada noche, después de acostar a Caroline, revisaba mis notas, organizaba pruebas, escribía en mi cuaderno secreto. Era un trabajo lento, peligroso. Sabía que un paso en falso podía costarme todo, pero la rabia por lo que le había pasado a mi padre, por lo que sospechaba que le ocurrió a Gabriel, me mantenía firme. No era solo por mí, era por las familias de esos trabajadores, por los hombres que morían bajo la tierra, mientras Cayo y sus cómplices se enriquecían. Una mañana, Cayo entró en mi oficina con un sorriso extraño. Thaisa, necesito que me acompañes a una nueva área de la mina. Estamos expandiendo y quiero tu opinión sobre la contabilidad. Me pareció raro. Nunca me había pedido algo así, pero negarme levantaría sospechas. Llamé a mi vecina para que recogiera a Caroline en la escuela y lo seguí. Subimos a su Opala negro, reluciente como su orgullo. Durante el trayecto habló de cosas triviales, el tiempo, la producción, la fiesta de la ciudad. Respondía con monosílabos, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. El camino nos llevó a una zona remota de la propiedad de Serra Azul, una ladera con árboles retorcidos. El coche se detuvo frente a una abertura en la montaña, una boca negra que parecía tragar la luz. Aquí es, dijo Cayo, apagando el motor. Encontramos una veta de mineral de alta calidad. Quiero que veas la operación. Intenté objetar, diciendo que podía revisar los datos sin entrar, pero insistió. Me dio un casco, una linterna, botas, y empezamos a descender. Al principio, el túnel parecía normal, con vigas de madera y luces eléctricas, pero pronto las luces desaparecieron, el aire se volvió pesado, húmedo, con olor a tierra y minerales.
Caminamos por lo que pareció una eternidad. Los túneles se ramificaban, algunos antiguos, con maderas podridas. «Cuidado donde pisas», advirtió Cayo. «Estas galerías son de los años 50, no son seguras». En una bifurcación señaló un corredor estrecho. «Por aquí». Lo seguí, agachándome para pasar. El túnel se abrió en una cámara pequeña, sin señales de actividad reciente, solo paredes húmedas y un silencio opresivo. Entonces lo supe, era una trampa. Cayo se giró, su rostro iluminado por la linterna, con una expresión fría. «¿Crees que no sabía lo que tú y ese ingeniero estaban haciendo, Thaisa Meadows?», dijo. «¿Pensaste que podrías meterte en mis negocios y salirte con la tuya?» Mi corazón se aceleró. Intenté negarlo. «No sé de qué hablas, señor Cayo. Solo hago mi trabajo». Él rió. Un sonido seco que resonó en las paredes. «No te hagas la tonta. Sé que estuviste husmeando en los registros del sector G, que tú y Rodríguez juntaban pruebas». Dio un paso hacia mí. «No entiendes con quién te metiste. No soy solo yo. Hay jueces, políticos, gente poderosa detrás de esto». Retrocedí, el pánico creciendo. «Por favor, tengo una hija. No contaré nada». Pero él ya había decidido. «Demasiado tarde», dijo, arrancándome la linterna. La oscuridad me envolvió, solo rota por el brillo de su linterna. «Tu amigo ingeniero también se hizo el inocente. ¿Sabes dónde está? Aquí, en algún lugar de estos túneles». Señaló un rincón, y en un destello vi un montón de huesos y harapos. El horror me golpeó. Era Gabriel. Antes de que pudiera reaccionar, Cayo me empujó, haciéndome caer contra las rocas. «Nadie oirá tus gritos aquí, a 200 metros de profundidad. Morirás sola», como él se alejó, llevándose la luz. Grité, corrí tras él, pero tropecé y caí. Sus pasos se desvanecieron, dejando solo el silencio y la oscuridad absoluta. Los primeros momentos fueron de puro terror. No veía nada, ni mi mano frente a mi rostro. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva, pero nadie respondió. Solo el goteo del agua y el roce de pequeños animales. Me senté, paralizada, pensando en Caroline, en cómo quedaría sola, pero el instinto de supervivencia habló más alto. «Si me quedo aquí, moriré», pensé. «Tengo que moverme». Comencé a arrastrarme, tanteando el suelo para no caer en un pozo. Las paredes eran ásperas, húmedas, el aire pesado. Seguí el sonido del agua, encontrando una filtración en una roca. Bebí las gotas, con sabor metálico, pero vitales. La hambre llegó pronto, un vacío que roía mi estómago. Sentí algo moverse sobre mi mano, un insecto, quizás un escorpión. El asco casi me venció, pero lo aplasté y lo comí, luchando contra las náuseas. «¿Es esto o morir?», me dije. Los días siguientes fueron una rutina macabra. Dormía contra paredes secas, despertaba al menor ruido, patas de ratones, alas de murciélagos, bebía agua de las filtraciones, cazaba insectos en la oscuridad, guiada por el tacto. Mis sentidos se agudizaron, podía distinguir olores, vibraciones. Al quinto o sexto día encontré un túnel con restos de minería antigua, vigas podridas,
herramientas oxidadas. Intenté hacer chispas con 2 metales, logrando breves destellos de luz. En uno de ellos vi los restos de Gabriel, con un distintivo de serra azul. Busqué en sus ropas y encontré un encendedor, débil pero funcional. Con su luz exploré el túnel buscando una salida. Encontré una galería estrecha con aire fresco. La seguí, arrastrándome, ignorando el dolor y la fiebre que empezaba a consumir mi cuerpo. Cada paso era una lucha contra la claustrofobia y el agotamiento, pero la imagen de Caroline sola me mantenía en pie. ¿Crees que el cuerpo puede seguir adelante cuando la mente está al borde de la locura, o que la esperanza de volver a ver a tu hija puede ser más fuerte que el hambre, la fiebre y la oscuridad? Eso descubrí mientras me arrastraba por los túneles de aquella mina abandonada, con la pierna herida y el cuerpo consumido, aferrándome a la imagen de Caroline para no rendirme, sabiendo que cada paso era una batalla contra la muerte que Cayo Vasconcelos había planeado para mí. Los días en la mina se convirtieron en un borrón de dolor y desesperación. La oscuridad era tan absoluta que el tiempo perdía sentido. Contaba los días marcando las paredes con una piedra afilada, un intento de mantener la cordura. Dormía en breves intervalos, acurrucada contra rocas menos húmedas, despertando al menor ruido, el roce de un escorpión, el aleteo de un murciélago. La sed era una tortura constante, pero las filtraciones en las paredes me salvaron. Bebía gotas con sabor metálico, lamiendo la roca como si fuera mi única fuente de vida. La hambre era aún peor, un vacío que roía mi estómago hasta hacerme gemir. Comía insectos, escorpiones, cucarachas, pequeños roedores, aplastándolos con asco, pero sabiendo que era mi única opción. Mi pierna izquierda, herida tras un derrumbe en el túnel, se infectó. El calor de la piel, el olor fétido, la fiebre que me hacía temblar, eran señales de que el tiempo jugaba en mi contra. Rasgué trozos de mi ropa para vendarla, pero el dolor era insoportable. Las alucinaciones comenzaron. Veía sombras que no existían, oía voces que me llamaban. A veces creía ver a mi padre Jerónimo guiándome por los túneles, o a Caroline llorando por mí. Solo un paso más, me repetía, por ella. Esa promesa me mantenía viva. El encendedor que encontré en los restos de Gabriel Rodríguez era mi único aliado. Su llama débil, casi agotada, me permitía breves destellos para explorar. En uno de esos momentos descubrí un túnel estrecho con un aire más fresco, un indicio de que quizás estaba cerca de la superficie. Me arrastré por él, ignorando el dolor de la pierna, las rocas que rasgaban mi piel, la claustrofobia que amenazaba con ahogarme. El túnel subía, lo que me dio esperanza. Pero la esperanza, en un lugar como ese, era un arma de doble filo. 3 veces seguí caminos que parecían prometedores, solo para encontrar derrumbes o callejones sin salida. Cada fracaso era un golpe al alma, pero la imagen de Caroline sola me impedía rendirme. Tras lo que estimé fueron 12 días, un derrumbe bloqueó el túnel por el que avanzaba. El techo cedió con un crujido que resonó como un trueno. Me lancé a un lado, pero las rocas atraparon mi pierna herida, arrancándome un grito. Luché, sangrando, hasta liberarme, pero el camino de vuelta quedó sellado. La fiebre empeoraba,
haciendo que mi visión se nublara, que mis pensamientos se enredaran. Hablaba sola, con Caroline, con mi padre, incluso con Gabriel, como si pudieran oírme. La locura acechaba, pero la usé como escudo, una forma de soportar lo insoportable. Entonces, en medio de una alucinación febril, sentí algo nuevo, un cambio en el aire, más fresco, más limpio. Seguí esa corriente, arrastrándome por un túnel que se inclinaba hacia arriba. Mis dedos tocaron un riel metálico oxidado de un antiguo vagón de mina. Los rieles significaban transporte y transporte significaba una salida. Lo seguí como si fueran mi salvación, ignorando el dolor que me atravesaba. En algunos puntos, los rieles desaparecían bajo derrumbes, pero los encontraba de nuevo, como un hilo en un laberinto. No sé cuántos días pasaron. La fiebre me hacía perder la noción del tiempo, mezclando conciencia y delirio. Creía ver luces donde no las había, pero una vez, al final del túnel, vi un punto diminuto de claridad. No era una alucinación, era luz natural, filtrándose desde alguna abertura. Con un esfuerzo que no sabía que aún tenía, me arrastré hacia ella. Cada centímetro era una batalla contra el agotamiento, el dolor, la infección. La luz creció, revelando una abertura pequeña, parcialmente bloqueada por un derrumbe antiguo, quizás una ventilación olvidada. Era demasiado estrecha para un hombre adulto, pero mi cuerpo, reducido a piel y huesos tras semanas de inanición, podía intentarlo. Escarbé con las manos, arrancándome las uñas, moviendo rocas con una fuerza que venía de la desesperación. La luz del día quemaba mis ojos, pero era una bendición. 3 días, creo, pasé ensanchando ese hueco, desmayándome por momentos, despertando para seguir. Cada roca removida era una victoria, un paso hacia Caroline, hacia la justicia contra Cayo. Finalmente, tras 72 días en la mina, me arrastré por la abertura, rasgando mi piel contra las rocas. Emergí al atardecer, bajo un cielo rojo y dorado que parecía un milagro. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, de vida. Estaba en una zona remota de la propiedad de Serra Azul, herida, deshidratada, famélica, pero viva. El sol, las estrellas, el canto de los pájaros eran un recordatorio de que lo había logrado. Pero mi lucha no terminaba ahí. Estaba lejos de cualquier pueblo y mi cuerpo apenas se sostenía. Caminé, cojeando, usando un palo como muleta, siguiendo una senda antigua que quizás usaban mineros años atrás. La fiebre me hacía delirar. Veía a mi padre, a Caroline, a Gabriel. La piel, expuesta al sol tras tanto tiempo, se quemaba. La sed regresó, un tormento que me obligaba a seguir. Al anochecer, encontré un arroyo, me arrojé al agua, bebiendo con avidez, lavando la sangre y la suciedad. Dormí allí, temblando de fiebre, bajo un arbusto, escuchando los sonidos del bosque, grillos, búhos, hojas al viento. Tras la mina, esos sonidos eran música. Al amanecer seguí el arroyo, sabiendo que el agua lleva a la gente. Cada paso era un suplicio. La pierna infectada apenas soportaba mi peso. La fiebre me hacía ver cosas, mi madre llamándome, Gabriel pidiéndome no rendirme. No sé cuánto tiempo vagué, días o noches,
hasta que doña Quilja me encontró. Estaba recolectando hierbas a orillas del río cuando vio lo que parecía un cadáver andante. Más tarde me contó que casi huyó, pensando que era un fantasma, pero algo la detuvo. Se acercó, preguntando quién era. Intenté responder, pero solo salió un graznido. Colapsé a sus pies, inconsciente. Desperté días después en una casa extraña, de adobe con olor a hierbas secas. Doña Quilja, una curandera de mediana edad, estaba a mi lado cambiando el vendaje de mi pierna. «Bienvenida al mundo de los vivos», dijo. «Casi te pierdo 3 veces, pero eres terca como mula». Estaba en su casa, a 15 kilómetros de Nova União, no de Itabira. Había vagado más lejos de lo que creía. Doña Quilja, con sus manos fuertes y su conocimiento de plantas, había tratado mi infección con cataplasmas de hierbas y própolis. «Un día más y no había salvación», dijo. Le conté una versión parcial de mi historia. Me había perdido en una mina abandonada. No mencioné a Cayo ni a Serra Azul. Ella no preguntó más, como si entendiera que había secretos que no estaba lista para compartir. «Lo importante es que estás viva», dijo. «El resto se resuelve con el tiempo». Durante semanas me recuperé en su casa, ganando fuerzas, aprendiendo de sus hierbas, planeando mi próximo paso. No podía volver como Taísa Montezuma. Cayo pensaría que estaba muerta, y eso era una ventaja. Entonces vi un periódico local. «Empleada desaparece con dinero de Serra Azul», decía. Me acusaban de ladrona, diciendo que había huido al Río de Janeiro. La furia me consumió. No solo habían intentado matarme, sino que mancharon mi nombre. ¿Y Caroline dónde estaba? El artículo no la mencionaba. ¿Estaría en un orfanato? ¿Con extraños? La angustia era insoportable, pero supe que debía ser paciente. Volver como Taísa sería un suicidio. Cayo me encontraría y terminaría lo que empezó. Necesitaba una nueva identidad, un plan para destruirlo. Con doña Quilja creé a Neusa Silva de Caratinga. Mis documentos falsos, conseguidos por sus contactos, me dieron una nueva vida. Mi cuerpo, demacrado, con el cabello blanco por el trauma, no se parecía a la Taísa de antes. Corté el pelo aún más, lo teñí de castaño, usé gafas gruesas, practiqué una nueva forma de hablar, de caminar. «¿A dónde vas?», preguntó doña Quilja. «A la guarida del lobo», respondí. Volvería a Itabira, no como víctima, sino como una sombra lista para derribar a Cayo. ¿Crees que una mujer puede convertirse en una sombra invisible, infiltrándose en el corazón de un imperio corrupto para destruirlo desde dentro? Eso hice cuando, como Neusa Silva, regresé a Itabira, dispuesta a derribar a Cayo Vasconcelos, el hombre que intentó enterrarme viva, mientras cargaba el peso de no saber si mi hija Caroline estaba a salvo o perdida para siempre. Con la ayuda de doña Quilja, adopté la identidad de Neusa Silva, una mujer sin historia, nacida en Caratinga. Mis documentos falsos, obtenidos a través de sus contactos, me dieron una nueva vida. Mi cuerpo, demacrado por los 72 días en la mina, con el cabello blanco y la piel marcada, era irreconocible. Corté el pelo aún más, lo teñí de castaño rojizo, usé gafas gruesas
y practiqué una nueva forma de hablar y caminar frente al espejo de doña Quilja. ¿A dónde vas?, me preguntó cuando me vio lista para partir. A la guarida del lobo, respondí. Volvería a Itabira, no como víctima, sino como una sombra decidida a hacer justicia. No podía regresar directamente a Itabira. Alguien podría reconocerme a pesar de mi transformación. Primero me establecí en João Monlevade, una ciudad vecina, donde conseguí trabajo en una empresa de limpieza tercerizada que por una coincidencia que busqué cuidadosamente prestaba servicios a Serra Azul. Empecé como limpiadora común, fregando oficinas, baños, áreas comunes. Era un trabajo invisible. Nadie mira a la mujer que limpia el suelo. Era perfecto para mis planes. Durante casi un año fui una presencia anónima, una de tantas trabajadoras que mantenían la empresa en marcha. Mi objetivo era acercarme al núcleo administrativo de Serra Azul, donde estaban los documentos, las pruebas que necesitaba para destruir a Cayo. Mientras limpiaba, observaba las rutinas de los empleados, los lugares donde guardaban archivos, las conversaciones que dejaban caer sin cuidado. Finalmente, logré ser transferida al sector administrativo, limpiando las oficinas principales al final del día, cuando casi todos se habían ido. Era el momento ideal para husmear. Documentos olvidados, archivadores mal cerrados, notas dejadas en escritorios. La primera vez que vi a Cayo saliendo de su oficina mientras limpiaba el pasillo, mi cuerpo se congeló. Temí que me reconociera a pesar de mi disfraz, pero pasó sin mirarme, como si fuera invisible. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no caer. El sudor frío corría por mi espalda y mis manos temblaban. Era como volver a la mina, oyendo sus pasos alejarse mientras me dejaba morir, pero respiré hondo. Tragué el miedo y seguí trabajando. Aún no es la hora, me dije. Durante los años siguientes, construí mi caso contra Cayo con paciencia quirúrgica. Fotografiaba documentos, grababa conversaciones, recopilaba pruebas de pagos a empresas fantasmas, transferencias a cuentas extranjeras, nombres de políticos y jueces. Descubrí que el sector G, donde se extraían diamantes ilegalmente, era solo la punta de un esquema mucho mayor. Sobornos, lavado de dinero, explotación de trabajadores en condiciones inhumanas. Cada noche escondía las pruebas en compartimentos cosidos en mi bolsa, sabiendo que un error podía costarme la vida. En 1981, para fortalecer mi plan, me trasladé temporalmente a Belo Horizonte y me inscribí en un curso técnico de informática. Los computadores empezaban a ser esenciales en las empresas y necesitaba entenderlos para acceder a archivos digitales. De día trabajaba como limpiadora, de noche estudiaba, ahorrando cada centavo para lo que llamaba mi fondo de justicia. Compré un grabador pequeño, luego una cámara fotográfica, aprendiendo a usarlos discretamente. Todo el tiempo pensaba en Caroline. ¿Dónde estaría? ¿Creería que su madre la abandonó? La culpa de no buscarla era una daga en el pecho, pero contactarla habría puesto en riesgo mi plan y su seguridad. En 1983 regresé a João Monlevade con mi curso terminado. Mi nuevo conocimiento me dio ventaja. Cuando la empresa de limpieza recibió un pedido de Serra Azul
para una asistente con conocimientos de informática, me ofrecí. Pasé una prueba práctica, sorprendiendo a mi supervisor, y en una semana estaba trabajando en el sector administrativo de Serra Azul, no como limpiadora, sino como asistente de digitalización y archivo. Era un paso enorme. Tenía acceso a documentos sensibles, a conversaciones privadas, a los secretos que Cayo creía seguros. Mi nueva posición me puso cerca de Ricardo Vasconcelos, el hijo de Cayo, que había asumido un rol importante en la empresa. Al principio lo vi como otro cómplice de su padre, pero pronto descubrí que Ricardo tenía sus propios planes. Encontré una carpeta protegida en el sistema informático con pruebas contra Cayo, documentos que yo ya había recopilado y otros nuevos. Ricardo estaba conspirando para derrocar a su padre y tomar el control de Serra Azul, no por justicia, sino por ambición. Era tan cruel como Cayo, pero más astuto, más joven. Decidí que Ricardo también debía caer. No podía eliminar a Cayo y dejar que su hijo perpetuara el mismo sistema corrupto. Pero necesitaba acercarme a él, ganarme su confianza. Me volví indispensable. Entregaba trabajos impecables, terminaba tareas antes de tiempo, siempre con una sonrisa profesional. Ricardo empezó a notarme. Neusa, necesito estos informes mañana, decía. Luego, Neusa, quédate hasta tarde, hay un proyecto urgente. Asentía, obedecía, pero cada tarea que me daba era una oportunidad para recopilar más pruebas. En 6 meses, Ricardo confiaba en mí para tareas delicadas, incluidas algunas relacionadas con su conspiración contra Cayo. Organiza estos archivos discretamente. Neusa, nadie más debe saber, me dijo una vez, entregándome documentos incriminatorios sobre su padre. Por supuesto, doctor Ricardo, respondía, mientras guardaba copias para mí. Era un juego peligroso, un equilibrio entre ser útil y no despertar sospechas. Plantaba ideas sutiles, sugiriendo pistas que lo llevaban a investigar más a Cayo, incriminándose a sí mismo en el proceso. En 1985 accedí al sistema informático de Serra Azul. Observé a los empleados de tecnología, anoté contraseñas descuidadas, memoricé rutinas. Por las noches, cuando todos se iban, volvía con la excusa de terminar una limpieza y copiaba archivos a disquetes escondidos en mi bolsa. Mi arsenal crecía. Documentos, grabaciones, fotos, testimonios de empleados descontentos. Pero entonces, en 1939, mientras organizaba archivos antiguos, encontré un expediente que cambió todo. Mi propio archivo, como Taisa Montezuma, con un informe de Cayo. Decía que yo había muerto en la mina, que él volvió semanas después y encontró mi cuerpo. También mencionaba a Caroline enviada a un orfanato en Gobernador Valadares. La furia y la culpa me consumieron. Mi hija, sola, creyendo que la abandoné. Quise dejar todo y buscarla, pero sabía que hacerlo arruinaría mi plan. Tenía que terminar lo que empecé. Con las pruebas casi completas, supe que era hora de actuar. Ricardo planeaba usar sus propios documentos contra Cayo. Decidí adelantarme. Preparé 3 paquetes con copias de todas mis pruebas, uno para el Ministerio Público,
otro para un periódico de Belo Horizonte y otro para un diputado de oposición conocido por combatir la corrupción, firmé como una testigo diciendo que temía por mi vida. Los envié y esperé. Días después, la operación Mina Oculta estalló en los medios. Agentes federales allanaron Serra Azul, arrestando a Cayo, Ricardo y otros. El imperio que construyeron se derrumbó. Ese día, Neusa Silva desapareció. Tomé un autobús a Montes Claros, lista para empezar de nuevo, pero con un nuevo objetivo: encontrar a Caroline. Dime, ¿habrías arriesgado todo para infiltrarte en un sistema corrupto, sabiendo que un paso en falso podía costarte la vida? Comparte tu opinión en los comentarios, porque esta historia no es solo mía, es la de quienes luchan contra la injusticia, sin importar el costo. ¿Crees que una madre puede soportar el dolor de saber que su hija creció pensando que fue abandonada, mientras planea en secreto una venganza que podría costarle todo? Eso sentí cuando descubrí que Caroline, mi hija, había sido enviada a un orfanato, y aún así seguía adelante, infiltrada como Neusa Silva, para destruir a Cayo Vasconcelos y su hijo Ricardo, sabiendo que cada día, lejos de ella, era un precio que pagaba por la justicia. La operación Mina Oculta estalló como un trueno en los medios de comunicación. Los paquetes que envié al Ministerio Público, a un periódico de Belo Horizonte y a un diputado de oposición desencadenaron allanamientos en Serra Azul. Agentes federales irrumpieron en las oficinas, confiscando documentos, computadores, arrestando a Cayo, Ricardo y una docena de cómplices, políticos, jueces, empresarios. El imperio de corrupción que Cayo había construido durante décadas se derrumbó en semanas. Ricardo, que planeaba traicionar a su padre para tomar el control, terminó en la misma celda, acusado de los mismos crímenes. La ironía era palpable. Ese día, Neusa Silva desapareció. Tomé un autobús a Montes Claros, una ciudad lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Llevaba conmigo una bolsa con lo esencial: ropa, los documentos falsos y las pruebas originales que había guardado como seguro. En el autobús, mirando la campiña de Minas Gerais pasar por la ventana, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había logrado lo que me propuse. Cayo y Ricardo estaban presos, el esquema de diamantes ilegales y explotación expuesto. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Caroline, mi hija, seguía perdida para mí, quizás creyendo que su madre la había abandonado. En Montes Claros alquilé una casita sencilla con una galería de azulejos azules. Trabajé como costurera para sostenerme, cosiendo ropa para vecinas, manteniendo un perfil bajo. Seguía el caso por los periódicos y la televisión sin revelar mi identidad. Los titulares hablaban de la mina oculta, contrabando de diamantes, trabajo esclavo, sobornos, lavado de dinero. Encontraron un cementerio clandestino en la propiedad de Serra Azul, con 27 cuerpos, incluido el de Gabriel Rodríguez, identificado por registros dentales. Cada noticia era un recordatorio de lo que había enfrentado, pero también de lo que había perdido. La culpa por Caroline era una herida abierta.
El informe que encontré en Serra Azul decía que fue enviada a un orfanato en Gobernador Valadares tras mi desaparición. No podía buscarla sin arriesgarme a exponerme. Cayo, aunque preso, tenía contactos. Si descubría que estaba viva, podría venir por mí o peor, por Caroline. Durante meses viví en un limbo, trabajando de día, llorando de noche, preguntándome si mi hija estaba bien, si me odiaba, si alguna vez podría explicarle la verdad. 6 meses después, la prensa publicó mi historia. Mujer dada como ladra era víctima de tentativa de homicidio, decía un titular. Mi foto antigua de Serra Azul, junto a una reciente tomada al salir del foro, apareció en los diarios. Los reporteros me buscaban, pero yo me escondía en Montes Claros, temerosa de la atención. Rechacé ofertas de libros y entrevistas. No quería ser un espectáculo. Solo quería encontrar a Caroline y limpiar mi nombre. Finalmente, me presenté ante el fiscal Miguel Fernández en Belo Horizonte. Durante 6 horas conté todo. Los 72 días en la mina, los 7 años como Neusa Silva, las pruebas recopiladas. Mostré las cicatrices en mis piernas, las manos deformadas por el trabajo en la oscuridad. Entregué los documentos originales. Doña Taísa, en 30 años nunca oí una historia como la suya, dijo Miguel, visiblemente conmovido. No solo sobrevivió, sino que tuvo el coraje de volver y enfrentar a sus verdugos. Es extraordinario. No me sentía extraordinaria. Me sentía rota, remendada, una colcha de retazos de traumas y rencores. Pero por primera vez en años me sentí libre del secreto, del miedo, de la venganza que había consumido mi vida. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Será nuestra testigo clave, respondió. Su testimonio fortalecerá el caso y limpiaremos su nombre. Luego pregunté por Caroline. Miguel prometió buscarla. Si está en un orfanato, habrá registros, dijo. Pero su expresión de pesar me hizo temer lo peor. La búsqueda de Caroline tomó 2 meses. Los registros del orfanato en Gobernador Valadares eran un desastre, pero descubrieron que había sido adoptada a los 12 años por un matrimonio de profesores universitarios en Belo Horizonte sin hijos biológicos. La conocí en un café cerca de la universidad, un lugar neutro sugerido por la asistente social. Cuando entró, mi corazón se detuvo. Era como verme a los 19 años, la misma postura, el mismo andar decidido. Caroline, dije levantándome. Prefiero Beatriz ahora, respondió con voz firme. Es el nombre que mis padres me dieron. Sus palabras dolieron, pero las entendí. Para ella, yo era una extraña, un fantasma del pasado. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos. Me preguntó por qué la abandoné, qué pasó, por qué tardé tanto en buscarla. Conté todo: la mina, los años bajo disfraz, la lucha contra Cayo. Su expresión pasó de desconfianza a incredulidad, luego a un horror fascinado. Parece una película mala, dijo. A veces yo misma no lo creo, admití. Tenía miedo de que Cayo te usara contra mí. Luego, vergüenza de haber priorizado la venganza. Ella guardó silencio, removiendo su café sin beberlo. Tengo padres ahora, dijo finalmente. Me criaron, me aman, no puedo simplemente... No pido reemplazarlos, interrumpí. Estoy agradecida por ellos. Solo quiero que sepas que nunca quise abandonarte.
El encuentro terminó sin abrazos dramáticos, solo con la promesa de volver a vernos, de intentar construir algo. Fue el comienzo de una reconexión lenta, dolorosa, pero real. Nos veíamos cada 15 días, luego semanalmente. Conocí a sus padres adoptivos, Roberto y Elena, que me recibieron con amabilidad. Siempre supimos que había una historia detrás, dijo Elena. Nunca imaginamos esto. Mientras reconstruía mi vínculo con Beatriz, enfrenté las consecuencias legales. Fui testigo clave en los juicios contra Cayo y Ricardo, reviviendo los 72 días en la mina, los 7 años de infiltración. Cayo fue condenado a 32 años, Ricardo a 28 por intento de homicidio, corrupción, contrabando, explotación laboral. Otros 13 cómplices recibieron penas variadas. Inicié un proceso de indemnización contra Serra Azul en liquidación judicial. Mis abogados, trabajando pro bono, pidieron compensación por el encarcelamiento, el trauma, la difamación, la separación de mi hija. El proceso se prolongó años, pero obtuve una suma que, tras honorarios e impuestos, me permitió comprar mi casita en Montes Claros y vivir con comodidad. El dinero nunca fue lo importante. La justicia, ver a Cayo y Ricardo pagar, lo era, pero la libertad, tras años de venganza, era desconcertante. Como un preso liberado tras décadas, no sabía qué hacer con ella. Los traumas persistían, miedo a espacios cerrados, insomnio, pesadillas con la mina. Intenté terapia, pero los psicólogos se fascinaban más con mi historia que con ayudarme. Lo que me salvó fue el trabajo. 2 años después de los juicios, una empresa de consultoría en seguridad minera me contrató. Nadie mejor que usted para identificar riesgos, dijo el dueño. Acepté, con la condición de no entrar en minas subterráneas. Revisaba planos, informes, y mi ojo para los fallos se volvió legendario. Dime, ¿habría seguido adelante sabiendo que la justicia podía costarte tu hija? Comparte en los comentarios, porque esta historia es también la de quienes enfrentan lo imposible por un propósito mayor. ¿Crees que una mujer puede reconstruir su vida después de años consumidos por la venganza? ¿O que las cicatrices de una lucha tan feroz siempre definirán quién eres? Eso me pregunté cuando, tras derribar el imperio corrupto de Cayo Vasconcelos, intenté encontrar un lugar en el mundo como Thaisa Montezuma, ya no como Neusa Silva, mientras lidiaba con los ecos de la mina y la lenta reconexión con mi hija Caroline. Ahora Beatriz, la caída de Serra Azul, marcó un antes y un después, pero no trajo la paz que esperaba. Los titulares de los periódicos, las cámaras de los reporteros, las miradas curiosas de extraños me perseguían. La mujer que sobrevivió 72 días en una mina para vengarse, decían. No quería esa fama. Rechacé entrevistas, propuestas de libros, invitaciones a programas de televisión. Solo quería encontrar a Caroline, limpiar mi nombre y, tal vez, hallar una forma de vivir sin el peso de la venganza que había consumido 7 años de mi vida. Tras mi testimonio en Belo Horizonte, el fiscal Miguel Fernández me prometió ayuda para encontrar a Caroline, ahora Beatriz, adoptada por Roberto y Elena, un matrimonio de profesores universitarios. Cuando la conocí en aquel café cerca de la UFMG, supe que no sería fácil.
Beatriz, de 19 años, era una joven seria, estudiando derecho, con los ojos desconfiados que yo tenía a su edad. «Prefiero Beatriz», me dijo, marcando la distancia. Conté mi historia sin omitir nada. La mina, los años como Neusa Silva, la lucha contra Cayo. Ella escuchó, a veces incrédula, a veces horrorizada. «Parece una película mala», dijo. «A veces yo misma no lo creo», admití. La culpa por haberla dejado en un orfanato, por priorizar la justicia sobre ella, era una herida que no cerraba. «Tenía miedo de que Cayo te usara contra mí», expliqué. Luego, vergüenza de haber dejado que la venganza me consumiera. Beatriz no respondió de inmediato. «Tengo padres ahora», dijo finalmente. «Me criaron, me aman, no puedo simplemente...» «No pido reemplazarlos», interrumpí. «Solo quiero que sepas que nunca quise abandonarte». Terminamos con la promesa de volver a vernos, un paso pequeño hacia algo nuevo. Nuestros encuentros fueron tensos al principio, llenos de silencios incómodos. Nos veíamos cada 15 días, luego semanalmente, en cafés o parques. Poco a poco, la desconfianza dio paso a una conexión frágil. Conocí a Roberto y Elena, que me recibieron con una amabilidad que no esperaba. «Siempre supimos que había una historia detrás», dijo Elena. «Nunca imaginamos esto». Con el tiempo, Beatriz empezó a llamarme mamá en privado, no con la calidez de una hija, pero sí con respeto. Fue un progreso lento, doloroso, pero real. Mientras reconstruía mi vínculo con Beatriz, enfrenté los juicios contra Cayo y Ricardo. Reviví los 72 días en la mina, los 7 años de infiltración en cada audiencia. Cayo fue condenado a 32 años, Ricardo a 28, por intento de homicidio, corrupción, contrabando, explotación laboral. Otros 13 cómplices recibieron penas variadas. Mi testimonio fue clave, pero cada vez que hablaba, sentía las paredes de la mina cerrándose sobre mí. Las pesadillas volvieron. El goteo del agua, el olor a tierra húmeda, el grito de Gabriel Rodríguez, cuyos restos fueron hallados en un cementerio clandestino. El proceso de indemnización contra Serra Azul en liquidación judicial fue largo. Mis abogados, trabajando pro bono, pidieron compensación por el encarcelamiento, el trauma, la difamación, la separación de Carolyn. Gané una suma que, tras honorarios e impuestos, me permitió comprar mi casita en Montes Claros con su galería de azulejos azules y vivir con comodidad. Pero el dinero no era lo importante. Ver a Cayo y Ricardo pagar, saber que los trabajadores del sector G fueron liberados, que las familias de las víctimas encontraron algo de justicia, eso valió más. La libertad, sin embargo, era desconcertante. Tras años de vivir como Neusa Silva, movida por la venganza, no sabía quién era Thaisa Montezuma sin un enemigo que enfrentar. Los traumas persistían: miedo a espacios cerrados, insomnio, pesadillas que me devolvían a la mina. Intenté terapia, pero los psicólogos se fascinaban más con mi historia que con ayudarme. Me sentía como un libro abierto, leído por curiosidad, pero no entendido. La culpa por Carolyn seguía allí, aunque nuestra relación mejoraba.
Cada encuentro con ella era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que estaba recuperando. El trabajo me salvó. 2 años después de los juicios, una empresa de consultoría en seguridad minera me contrató. Nadie mejor que usted para identificar riesgos, dijo el dueño. Acepté, con la condición de no entrar en minas subterráneas. Revisaba planos, informes, y mi ojo para los fallos se volvió legendario. Doña Taísa no firma nada que no esté perfecto, decían los ingenieros. Ese trabajo me dio propósito, una forma de transformar mi trauma en algo útil, de evitar que otros sufrieran lo que yo viví. Mi casita en Montes Claros se convirtió en mi refugio. Cultivé un huerto de plantas medicinales, aprendido de doña Quilca. Ruda, romero, boldo, hierba limón. Los domingos, después de la misa, tejía en mi mecedora, viendo programas en la televisión. Pero las noches de viento fuerte me devolvían a la mina, el olor a tierra húmeda, el goteo del agua, el crujir de las vigas. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, necesitando recordar que estaba a salvo. Beatriz se graduó en Derecho, especializándose en derechos laborales. A veces trabajábamos juntas, yo como consultora, ella defendiendo a trabajadores explotados. En 1996 me invitó a su boda. No fui la madre de la novia, pero estuve allí, sentada junto a Elena, viendo a Beatriz radiante. Cuando me abrazó y dijo, «Gracias por estar aquí», sentí que quizás habíamos encontrado nuestro lugar. 2 años después nació su primer hijo, Jerónimo, nombrado por mi padre. Sostenerlo en mis brazos, escuchar a Beatriz decir, «Este es tu nieto», fue la primera vez en años que lloré de alegría pura. Dime, ¿habrías sacrificado años de tu vida por la justicia, sabiendo que podrías perder lo que más amas? Comparte en los comentarios, porque mi historia no es solo mía, es la de quienes enfrentan lo imposible por un propósito mayor. ¿Crees que una mujer que ha desafiado a la muerte puede encontrar alegría en los pequeños momentos, o que las sombras de su pasado siempre acecharán, incluso en la calma de una vida reconstruida? Eso descubrí mientras, sentada en mi galería de azulejos azules en Montes Claros, veía a mis nietos jugar y sentía el peso de los 72 días en la mina, los 7 años de venganza, aún grabados en mi alma, pero suavizados por la luz de una familia que logré recuperar. Mi vida en Montes Claros, tras la caída de Serra Azul, se asentó en una rutina que nunca imaginé posible después de tanto sufrimiento. Mi casita, con su galería de azulejos azules, era mi refugio. Allí cultivaba un huerto de plantas medicinales, ruda, romero, boldo, hierba limón, aprendido de doña Quilca, quien me salvó tras salir de la mina. Los domingos, después de la misa, me sentaba en mi mecedora a tejer, viendo programas en la televisión, escuchando las risas de los niños en la calle, pero las noches de viento fuerte aún traían pesadillas, el goteo del agua, el crujir de las vigas, el olor a tierra húmeda. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, necesitando recordar que estaba a salvo. El trabajo como consultora de seguridad minera me dio propósito. 2 años después de los juicios, una empresa me contrató para revisar planos e informes.
Nadie mejor que usted para encontrar fallos, decían. Mi ojo de águila, forjado en la mina, se volvió legendario. Doña Taísa no firma nada que no esté perfecto, comentaban los ingenieros. Ese trabajo transformó mi trauma en algo útil, una forma de proteger a otros de lo que yo sufrí. Trabajé con dedicación, pero siempre desde la superficie, nunca bajo tierra. Los espacios cerrados aún me daban pánico, un eco de aquellos 72 días. Mi relación con Beatriz, mi hija Caroline, creció lentamente. No tuvimos la cercanía de una madre e hija típica, pero encontramos un vínculo de respeto y afecto. Nos veíamos semanalmente, compartiendo cafés, historias. Ella se graduó en Derecho, especializándose en derechos laborales, y a veces trabajábamos juntas, yo como consultora, ella defendiendo a trabajadores explotados. En 1996 me invitó a su boda. No fui la madre de la novia, pero estuve allí, junto a Elena, su madre adoptiva, viendo a Beatriz radiante. Gracias por estar aquí, me susurró, y sentí que habíamos encontrado nuestro lugar. En 1928 nació su primer hijo, Jerónimo, nombrado por mi padre. Sostenerlo en mis brazos fue un momento de alegría pura, una redención que no esperaba. Beatriz tuvo otro hijo, Lucas, y mis nietos se convirtieron en la luz de mi vida. Me llamaban Bobó Taísta, ajenos a la historia que cargaba. Para ellos era solo la abuela que tejía, cultivaba hierbas y contaba historias de Itabira. Nunca les conté la verdad completa. Era un peso que no merecían llevar. El proceso de indemnización contra Serra Azul fue largo. Mis abogados lograron una suma que, tras honorarios e impuestos, me permitió comprar mi casita y vivir con comodidad. Pero el dinero no era lo importante. La justicia, ver a Cayo y Ricardo pagar, liberar a los trabajadores del sector G, dar voz a las víctimas como Gabriel Rodríguez, eso valió todo. Los juicios expusieron un esquema de corrupción mucho mayor. Sobornos, lavado de dinero, contrabando de diamantes, explotación laboral. Encontraron un cementerio clandestino con 27 cuerpos, un recordatorio del horror que ayudé a detener. Los traumas, sin embargo, no desaparecieron. El miedo a espacios cerrados me hacía evitar elevadores. Las pesadillas me devolvían a la mina. Intenté terapia, pero los psicólogos se fascinaban más con mi historia que con ayudarme. La culpa por Caroline, por los años que perdió, seguía allí, aunque nuestra relación mejoraba. Cada encuentro con ella era un recordatorio de lo que gané y perdí. La venganza, aunque justa, me había consumido. Como Neusa Silva, viví 7 años en una prisión autoimpuesta, sacrificando mi identidad, mi vida, por un propósito mayor. A veces en mi galería, mientras tejía o veía a los niños jugar, reflexionaba sobre esos años. ¿Valió la pena? La respuesta era compleja. Sí, valió la pena ver a Cayo y Ricardo caer, exponer un sistema que destruyó vidas, pero el costo, los años lejos de Caroline, los traumas que aún me perseguían, era alto. Mi abuela decía, quien ve la muerte de cerca pierde el miedo a vivir. Y aunque el miedo no se fue del todo, aprendí a encontrar alegría en lo cotidiano. El café de la mañana, el aroma de las hierbas,
las risas de mis nietos. Mi trabajo como consultora creció. Otras empresas, no solo mineras, me buscaban para revisar seguridad en construcción, energía, cualquier industria donde los riesgos fueran altos. Mi reputación como alguien implacable, incorruptible, se extendió. Doña Taizá es hueso duro de roer, decían. Ese reconocimiento, aunque extraño, me daba satisfacción. Saber que mi sufrimiento tenía un propósito, que podía salvar vidas, era mi forma de sanar. Dime, ¿habría sacrificado tanto por la justicia, sabiendo que podría costarte tu familia? Comparte en los comentarios, porque mi historia es también la de quienes luchan contra lo imposible, buscando redención en un mundo que no siempre la ofrece. ¿Crees que una mujer que ha enfrentado la oscuridad más profunda puede encontrar luz en las pequeñas victorias diarias? ¿O que las heridas de su pasado siempre susurrarán en su alma? Eso descubrí mientras, a los 78 años, cultivaba mi huerto en Montes Claros, veía crecer a mis nietos y trabajaba para proteger a otros, sabiendo que las cicatrices de los 72 días en la mina y los 7 años de venganza nunca desaparecerían por completo. Mi vida en Montes Claros se convirtió en un refugio de calma tras la tormenta. Mi casita, con su galería de azulejos azules, era mi santuario. Allí, cada mañana, regaba mis plantas medicinales: ruda, romero, boldo, hierba limón, aprendidas de doña Quilja, quien me salvó tras salir de la mina. Los domingos, después de la misa, me sentaba en mi mecedora a tejer, escuchando las risas de los niños del barrio o el murmullo de la televisión. Era una paz que nunca imaginé posible después de tanto sufrimiento, pero las noches de viento fuerte aún traían ecos de la mina, el goteo del agua, el crujir de las vigas, el olor a tierra húmeda. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, necesitando recordar que estaba a salvo. Mi trabajo como consultora de seguridad minera me dio un propósito renovado. Las empresas me buscaban para revisar planos, informes, procedimientos. Doña Taísa tiene un ojo de águila, decían. Mi experiencia en la mina me había enseñado a detectar fallos que otros pasaban por alto: vigas débiles, ventilación deficiente, protocolos ignorados. Nunca entré en túneles subterráneos. El miedo a espacios cerrados seguía siendo una sombra que no podía sacudir, pero desde la superficie mi trabajo salvó vidas, transformando mi trauma en algo útil. Cada informe que firmaba, cada mejora que exigía, era una forma de honrar a los que, como Gabriel Rodríguez, no tuvieron mi suerte. Mi relación con Beatriz, mi hija Caroline, creció con el tiempo. No fue la conexión cálida de una madre e hija típica, pero encontramos un vínculo de respeto y cariño. Nos veíamos semanalmente, compartiendo cafés, historias, a veces risas. Ella se graduó en Derecho, especializándose en derechos laborales, y trabajábamos juntas en casos de explotación minera. En 1976 me invitó a su boda. Sentada junto a Elena, su madre adoptiva, vi a Beatriz caminar al altar, radiante. «Gracias por estar aquí», me susurró, y sentí que, a pesar de todo, habíamos construido algo valioso. En 1998 nació su hijo Jerónimo, nombrado por mi padre. Sostenerlo
Fue como abrazar un pedazo de mi pasado redimido. Luego vino Lucas y mis nietos se convirtieron en la luz de mi vida. Ellos me llamaban Bobo Taísa, sin conocer la historia completa. Para ellos era la abuela que tejía, cultivaba hierbas y contaba cuentos de Itabira. Nunca les conté sobre la mina, los años como Neusa Silva, la lucha contra Cayo Vasconcelos. Era un peso que no merecían llevar, pero a veces, mientras jugaban en mi galería, me preguntaba si algún día entenderían la fuerza que llevó a su abuela a sobrevivir lo imposible. El proceso de indemnización contra Serra Azul fue largo y agotador. Mis abogados lograron una suma que, tras honorarios e impuestos, me permitió comprar mi casita y vivir con comodidad. Pero el dinero nunca fue lo importante. La justicia, ver a Cayo y Ricardo condenados, liberar a los trabajadores del sector G, dar voz a las víctimas, valió cada sacrificio. Los juicios destaparon un esquema de corrupción masivo. Sobornos, lavado de dinero, contrabando de diamantes, explotación laboral, el cementerio clandestino con 27 cuerpos, incluido el de Gabriel, fue un recordatorio del horror que ayudé a detener. Los traumas, sin embargo, no se desvanecieron. El miedo a espacios cerrados me hacía evitar elevadores. Las pesadillas me devolvían a la mina con su oscuridad y su silencio. Intenté terapia, pero los psicólogos se fascinaban más con mi historia que con ayudarme. La culpa por Caroline, por los años que perdió, seguía allí, aunque nuestra relación mejoraba. Cada encuentro con ella era un recordatorio de lo que gané y perdí. La venganza, aunque justa, me había consumido. Como Neusa Silva, viví 7 años en una prisión autoimpuesta, sacrificando mi identidad por un propósito mayor. A veces, en mi galería, mientras tejía o veía a los niños jugar, reflexionaba sobre esos años. ¿Valió la pena? Sí, por la justicia, por las vidas salvadas. Pero el costo, los años lejos de Caroline, los traumas que aún me perseguían, era alto. Mi abuela decía, quien ve la muerte de cerca pierde el miedo a vivir, y aunque el miedo no se fue del todo, aprendí a encontrar alegría en lo cotidiano. El café de la mañana, el aroma de las hierbas, las risas de mis nietos. Esos momentos eran mi redención, pequeños faros en la oscuridad. Mi trabajo como consultora creció con los años. No solo trabajé con mineras, sino con empresas de construcción y energía, siempre implacable en mis exigencias de seguridad. Doña Taísa es hueso duro de roer, decían, y ese apodo me hacía sonreír. Saber que mi sufrimiento tenía un propósito, que podía evitar tragedias como la de mi padre o Gabriel, era mi forma de sanar. Mi casita se convirtió en un punto de encuentro para mujeres del barrio, como lo fue en Campo Grande. Compartían sus historias, sus dolores, y yo les ofrecía café, un oído atento, a veces un consejo aprendido a golpes. Dime, ¿habrías encontrado fuerza para seguir adelante, sabiendo que tu lucha podía salvar vidas, pero costarte tanto? Comparte en los comentarios, porque mi historia no es solo mía, es la de quienes transforman el dolor en propósito. ¿Crees que una mujer que ha enfrentado la muerte y la venganza puede aprender a vivir con sus cicatrices?
o que el peso de sus decisiones siempre la perseguirá. Eso descubrí mientras a los 78 años me sentaba en mi galería de azulejos azules en Montes Claros, reflexionando sobre los 72 días en la mina y los 7 años de lucha contra Cayo Vasconcelos, sabiendo que mi vida, con todas sus heridas, también había sembrado semillas de esperanza para otros. La calma de Montes Claros era un contraste con el torbellino de mi pasado. Mi casita, con su galería de azulejos azules, era mi refugio, donde cada mañana regaba mi huerto de plantas medicinales: ruda, romero, boldo, hierba, limón, un legado de doña Quilja, quien me salvó tras salir de la mina. Los domingos, después de la misa, me sentaba a tejer en mi mecedora, escuchando las risas de los niños del barrio o el murmullo de la televisión. Pero las noches de viento fuerte aún traían ecos de la mina, el goteo del agua, el crujir de las vigas, el olor a tierra húmeda. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, necesitando recordar que estaba a salvo. Mi trabajo como consultora de seguridad minera me dio un propósito que llenó el vacío dejado por la venganza. Las empresas me buscaban para revisar planos, informes, procedimientos. Doña Taísa tiene un ojo de águila, decían los ingenieros. Mi experiencia en la mina me había convertido en una experta en detectar fallos: vigas débiles, ventilación deficiente, protocolos ignorados. Nunca entré en túneles subterráneos. El miedo a espacios cerrados seguía siendo una sombra, pero desde la superficie mi trabajo salvó vidas, transformando mi trauma en algo útil. Cada informe firmado era una forma de honrar a mi padre, a Gabriel Rodríguez, a los trabajadores del sector G que no sobrevivieron. Mi relación con Beatriz, mi hija Caroline, se fortaleció con el tiempo. No tuvimos la cercanía de una madre e hija típica, pero encontramos un vínculo de respeto y cariño. Nos veíamos semanalmente, compartiendo cafés, historias, a veces risas. Ella se graduó en Derecho, especializándose en derechos laborales, y a menudo trabajábamos juntas, yo como consultora, ella defendiendo a trabajadores explotados. En 1996 me invitó a su boda. Sentada junto a Elena, su madre adoptiva, vi a Beatriz radiante. «Gracias por estar aquí», me susurró, y sentí que habíamos construido algo valioso. En 1998 nació su hijo Jerónimo, nombrado por mi padre. Luego vino Lucas. Mis nietos, llamándome Bobotaísta, eran la luz de mi vida, ajenos a la historia que cargaba. Nunca les conté sobre la mina. Los años como Neusa Silva, la lucha contra Cayo, era un peso que no merecían, pero a veces, mientras jugaban en mi galería, me preguntaba si algún día entenderían la fuerza que llevó a su abuela a sobrevivir lo imposible. Mi casita se convirtió en un punto de encuentro para mujeres del barrio, como lo fue en Campo Grande. Venían por un arreglo de costura, pero se quedaban a compartir sus dolores: maridos violentos, hijos enfermos, sueños rotos. Les ofrecía café, un oído atento, a veces un consejo aprendido a golpes. Mi puerta nunca se cerraba para quien necesitaba refugio. El proceso de indemnización contra Serra Azul fue largo. Mis abogados lograron una suma que, tras honorarios e impuestos, me permitió comprar mi casita
y vivir con comodidad. Pero el dinero no era lo importante. La justicia, ver a Cayo y Ricardo condenados, liberar a los trabajadores del sector G, dar voz a las víctimas, valió cada sacrificio. Los juicios destaparon un esquema de corrupción masivo, sobornos, lavado de dinero, contrabando de diamantes, explotación laboral. El cementerio clandestino con 27 cuerpos fue un recordatorio del horror que ayudé a detener. Los traumas, sin embargo, no se desvanecieron. El miedo a espacios cerrados me hacía evitar elevadores. Las pesadillas me devolvían a la mina. Intenté terapia, pero los psicólogos se fascinaban más con mi historia que con ayudarme. La culpa por Caroline, por los años que perdió, seguía allí, aunque nuestra relación mejoraba. Cada encuentro con ella era un recordatorio de lo que gané y perdí. La venganza, aunque justa, me había consumido. Como Neusa Silva, viví 7 años en una prisión autoimpuesta, sacrificando mi identidad por un propósito mayor. A veces, en mi galería, mientras tejía o veía a los niños jugar, reflexionaba sobre esos años. ¿Valió la pena? Sí, por la justicia, por las vidas salvadas. Pero el costo, los años lejos de Caroline, los traumas, era alto. Mi abuela decía, quien ve la muerte de cerca pierde el miedo a vivir. Y aunque el miedo no se fue del todo, aprendí a encontrar alegría en lo cotidiano, el café de la mañana, el aroma de las hierbas, las risas de mis nietos. Esos momentos eran mi redención. Mi trabajo como consultora creció. No solo trabajé con mineras, sino con empresas de construcción y energía, siempre implacable en mis exigencias de seguridad. Doña Taísa es hueso duro de roer, decían, y ese apodo me hacía sonreír. Saber que mi sufrimiento tenía un propósito, que podía evitar tragedias, era mi forma de sanar. Mi casita se volvió un faro para mujeres rotas, un lugar donde podían coser sus vidas de nuevo, como yo lo hice. Dime, ¿habrías encontrado fuerza para transformar tu dolor en algo que salve a otros? Comparte en los comentarios, porque mi historia es también la de quienes convierten las cicatrices en un legado de esperanza. ¿Crees que una mujer que ha sobrevivido al infierno puede encontrar paz al final de su camino, transformando sus cicatrices en un legado que inspire a otros? Eso descubrí mientras, a los 78 años, me sentaba en mi galería de azulejos azules en Montes Claros, mirando a mis nietos jugar, sabiendo que mi tiempo se acaba, pero con la certeza de que mi lucha contra Cayo Vasconcelos y los 72 días en la mina dejaron un impacto que trasciende mi vida. Hace unos meses, un médico en Montes Claros me dio una noticia que no esperaba. Doña Taísa, dijo, con esa mirada seria que no augura nada bueno, lo que tiene no tiene cura. Podemos aliviar el dolor, darle calidad de vida, pero es cuestión de meses. Cáncer, dijo, avanzado, 6 meses, tal vez 1 año. Escuché con una calma que me sorprendió. Cuando has enfrentado la muerte en una mina oscura, comiendo escorpiones para sobrevivir, la noticia de un final cercano no asusta tanto. Es solo otra puerta, una que cruzas sin saber qué hay del otro lado. Esa noticia me llevó a contar mi historia, este secreto que guardé por más de 40 años. No lo hago por vanidad ni por buscar perdón.
sino porque los secretos pesan como rocas en el alma y quiero que mi vida sea una chispa de esperanza para quienes aún luchan en la oscuridad. Llevo el peso de aquellos días en la mina, de los gritos de Gabriel Rodríguez, de los 7 años viviendo como Neusa Silva. No es arrepentimiento, sino la marca de una decisión que cambió todo. La vida me enseñó que el perdón no es olvidar, sino aceptar. Durante años me culpé por no haber encontrado a Carolyn antes, por haber priorizado la venganza sobre ella, por no haber evitado la muerte de Gabriel. Pero con el tiempo entendí que hice lo que pude con lo que tenía. Una mujer sola, sin recursos, en un mundo que no protegía a los débiles. Perdonarme fue lo más difícil, pero también lo más liberador. Miré a la niña que fui, a la contadora que desafió un imperio, a la madre que luchó, y la abracé con amor, no con juicio. Mi casita en Montes Claros, con su galería de azulejos azules, fue mi refugio. Allí cultivé plantas medicinales, aprendido de doña Quilja, ruda, romero, boldo, hierba limón. Los domingos, después de la misa, tejían ya en mi mecedora, escuchando las risas de mis nietos, Jerónimo y Lucas. Ellos me llaman Bobó Taísa, sin saber del todo la historia que cargo. Para ellos, soy la abuela que cuenta cuentos de Itavira, que cultiva hierbas y hace café como nadie. Nunca les conté sobre la mina, los años de infiltración, la lucha contra Cayo. Es un peso que no merecen. Mi relación con Beatriz, mi hija Caroline, se fortaleció con los años. No tuvimos la cercanía de una madre e hija típica, pero encontramos un vínculo de respeto y cariño. Trabajamos juntas en casos de explotación laboral, ella como abogada, yo como consultora. Su boda en 1996 y el nacimiento de Jerónimo en 1998 fueron momentos de redención. Cuando me llamó mamá por primera vez en privado, sentí que había recuperado algo que creí perdido. Sus hijos, mis nietos, son mi mayor orgullo, una prueba de que, a pesar de todo, construí algo bueno. Mi trabajo como consultora de seguridad creció. No solo trabajé con mineras, sino con empresas de construcción y energía, siempre exigiendo seguridad impecable. Doña Taísa es hueso duro de roer, decían, y ese apodo me hacía sonreír. Saber que mi sufrimiento salvó vidas, que evitó tragedias como la de mi padre o Gabriel, fue mi forma de sanar. Mi casita se convirtió en un faro para mujeres del barrio, como lo fue en Campo Grande. Venían por costura, pero se quedaban a compartir sus dolores. Les ofrecía café, un oído atento, a veces un consejo aprendido a golpes. La sociedad cambió con los años. Hoy hay leyes que protegen a los trabajadores, más conciencia sobre la explotación, pero en los interiores, en los barrios pobres, aún hay muchas taizás luchando contra sistemas que las aplastan. Por eso no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de que fuera necesario, de haber vivido en un mundo donde una mujer tuvo que convertirse en sombra para buscar justicia. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, sin dudar. En mi galería guardo un encendedor viejo, no para usar, sino como recordatorio de aquellos días en la mina, de la promesa que hice bajo las estrellas, que Caroline nunca sufriría por mi ausencia. También llevo una llave al cuello, no de una puerta,
sino de un candado que puse en mi corazón para protegerme. Es mi talismán, un símbolo de que siempre hay una salida, aunque sea a través de la oscuridad. Soy Thaisa Montezuma, doña Thaisa de Montes Claros. Esta es mi historia, la de una mujer que sobrevivió 72 días en una mina, que derribó un imperio corrupto, que encontró en sus cicatrices la fuerza para construir un legado. Si esta historia te toca, suscríbete al canal. Hay más mujeres como yo, con historias que merecen ser escuchadas. Comparte en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar, porque esta no es solo mi historia, es la de todas las que lucharon por su libertad. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.